En ciberseguridad hay un problema concreto del que no mucha gente habla, y es que hay muchísimas más personas intentando entrar en este sector, ya sea estudiando, preparándose de forma técnica, adquiriendo nuevas skills, que el número de personas que realmente luego consigue entrar. Y el motivo de que esté tan desbalanceado no es por falta de justamente lo que acabo de comentar, falta de talento, no es por falta de aprendizaje, no es por falta de skills, es por falta de dirección y falta de estrategia. Y es mucho más sencillo cuando alguien como yo, que ya está dentro, te puede dar ciertas pistas para poder ponerlas en práctica y así reducir el tiempo para poder conseguir el objetivo. Que el objetivo es ese, encontrar trabajo dentro de la ciberseguridad. Hoy te voy a contar lo que yo haría si tuviese que empezar desde cero en 2026 en ciberseguridad. Y subrayo lo de 2026 porque el contexto que tenemos actualmente es súper diferente al de hace 10 o 15 años, que es cuando yo entré. Y con muy diferente me refiero a que hoy es mucho más difícil entrar en el sector que hace 10 o 15 años. Y el motivo es por la oferta y la demanda. El colateral de la inteligencia artificial, el colateral de todas las personas que tienen interés por el mundo técnico, significa a que el número de vacantes es menor y el número de personas es mayor. Esto es como la oferta y la demanda. Tú, cuando te vas a comprar una casa, también existen ciclos. Ciclos en los que de vez en cuando el comprador tiene el poder de negociación, pero también hay otros en los cuales el poder de negociación lo tiene la parte vendedora. ¿De qué depende todo esto? De la escasez, de la oferta y la demanda. Y para poder conseguir mejores resultados tenemos que tener dirección y estrategia, que es exactamente lo que te voy a contar en este vídeo. 5 pilares que si los ejecutas de forma correcta vas a estar aumentando la probabilidad de éxito para entrar a trabajar dentro de ciberseguridad. Y además te lo voy a contar de forma en la que la gestión del tiempo de inversión sea óptimo, que no sea ni más ni menos, sino lo realmente importante. Si hoy tuviera que empezar desde cero en ciberseguridad, lo que no haría sería tirarme al primer bootcamp que me encuentre de 6.000 euros que te garantice trabajo dentro de 6 meses. Ni tampoco haría la primera certificación que me encontrase para poder ser experto en cloud. Y el motivo es que antes de eso, para poder exprimir toda esa segunda parte, va en los fundamentos, la base técnica mínima viable. ¿Qué es la base técnica mínima viable? Pues todo lo que debes conocer sin tener que ser experto en nada. O sea, ampliar la superficie de conocimiento, pero no la profundidad. Temas generalistas, y existen varios topics que vas a tener que controlar. El primero, sistemas operativos, y no solamente Windows, pero tampoco solamente Linux, ambos. Si no sabes Windows, créeme que vas a estar con un ojo tapado porque en la mayoría de las empresas tienen servicios tanto en Windows como en Linux. A nivel de sistemas vamos a tener que saber de consola, vamos a necesitar saber de políticas, de grupos, de usuarios, de roles, de cómo proteger endpoint, de cómo auditar que los sistemas estén en los benchmarks, o sea, que estén alineados con las políticas mínimas de seguridad que necesitamos tener. Tenemos que saber cómo gestionar todos los logs, los eventos, las alertas, de cómo monitorizar toda esta actividad para poder detectar anomalías. Por otro lado, dentro del paraguas del aprendizaje en lo mínimo técnico viable entran las redes. Segmentación de redes, topología, controles de defensa dentro de las redes, como por ejemplo las VPNs, los proxies, los firewalls, la DMZ, cómo configurar un WAF, cómo funciona un IDS, cómo funciona un IPS, en fin, también un poquito de conocimiento teórico de los protocolos como el TCP/IP, el modelo OSI. Esto no es solamente teoría avanzada, es el vocabulario en el que los técnicos van a hablar. A nivel de programación y scripting, no necesitas ser programador, pero sí que necesitas saber automatizar. O sea, la clave de la programación dentro de la ciberseguridad es poder hacer toda esa automatización y eficiencia para no hacer trabajo repetitivo. Muchas veces cuando entramos dentro del mundo del red teaming, del pen testing y demás, nos ponemos a ver vulnerabilidades, nos ponemos a descargar scripts en Python y a lanzarlos como catetos sin saber lo que estamos haciendo detrás. Si no sabemos interpretar al menos el código y ser conscientes de lo que estamos lanzando, no estamos ganando una habilidad, estamos cometiendo negligencias. No te creas hacker por lanzar un Python que explota un CVE. Lo que estás pudiendo ser es un absoluto manazas. Y además,
puedes estar poniendo en riesgo tu sistema. Y por último, fundamentos de la ciberseguridad. Dentro de esta parte teórica de governance, de riesgos y demás, pues está todo esto, la gestión de riesgo, la continuidad del negocio y la recuperación ante desastre. ¿Qué marcos normativos existen? Como por ejemplo la ISO 27001, cómo funcionan los estándares de ciberseguridad, como por ejemplo el NIST, qué regulaciones tenemos, como podría ser por ejemplo la GDPR. Si no somos capaces de hablar en este idioma, en un entorno profesional, nos vamos a quedar desubicados. Y ya sé que toda esta base mínima, técnica viable, que puede parecer mínima pero no lo es súper amplia, pero no necesitas que sea profunda, necesitas justamente lo que hemos dicho antes, que sea superficial y que nos sirva para poder desenvolvernos en comunicarnos y en poder contar y poder luego posteriormente profundizar. De momento no queremos perder tiempo en especializarnos, porque eso vendrá después, cuando descubramos qué es lo que realmente nos llama. Este siguiente pilar se trata de tocar, se trata de romper, se trata de cacharrear y de aprender. Por un lado, para poder tocar, cacharrear y demás, tenemos los laboratorios, tenemos Hack the Box, tenemos TryHackMe, tenemos un montón de webs como Let's Defend, en los cuales nos vamos a poder apoyar para ganar un poquito más de esa práctica. Pero no te voy a hablar solamente de eso. En una empresa, lo realmente importante va a ser saber de tecnologías concretas. Para ello, vamos a tener que saber cuál es la tendencia, qué es lo que están utilizando las empresas de forma real, con qué servicios, con qué aplicaciones y con qué tecnologías trabajan. Poder coger práctica con estas tecnologías simplemente se hace tocándolas, desplegándolas en tu equipo, comprándote una Raspberry y poniéndote a cacharrear, pudiendo levantar servicios y pudiendo ver cómo funcionan. Te voy a listar algunas de las tecnologías que a día de hoy se utilizan en las empresas y que puedes aprender en tu casa para que puedas hacer justamente eso, desplegar, por ejemplo, un servicio en Docker, una de las tecnologías claves, y poder ver cómo funcionan estos contenedores. ¿Cuál es el problema real que soluciona Docker? El punto que acabo de decir entre líneas es súper trascendental. ¿Qué problema resuelve X tecnología? Otros ejemplos a nivel de tecnologías: Kubernetes, Terraform, arquitecturas de SIEM, SOAR, GitHub, saber cómo funciona el control de versiones, GitHub Actions, saber cómo poder programar pipelines, conocimientos de SIEM, súper importante. Móntate un SIEM open source en casa y ponte a enchufar todos los dispositivos que tengas, ponte a ver qué alertas hay, ponte a hacer análisis de benchmark con WASU, por ejemplo, para saber si tus políticas son seguras o no. Despliega una web chorra y ponle un WAF entre medias de Cloudflare, por ejemplo. Aprende cómo funcionan todos los módulos en cloud. Te puedes hacer una cuenta en Google Cloud, en Azure, en AWS, en el proveedor que más te guste, y ponte a cacharrear, ponte a levantar máquinas virtuales, a poner proxies, a publicarlas en internet. Aprende cómo funciona también toda la gestión de secretos dentro del mundo de cloud. A nivel de automatización, ponte con el ChatGPT a buscar ideas, pero no utilices el ChatGPT para ponerlas en marcha, para desarrollarlas. Si estamos haciendo alguna automatización puntual, por ejemplo, ya te digo, no abuses del uso de la inteligencia artificial, porque no vas a aprender, va a hacerlo ella. Obviamente tenemos que saber utilizarla y nos tenemos que saber apoyar en ellas, pero en esta fase de aprendizaje tampoco abuses de su uso. Existen miles de proyectos que tú puedes hacer y la clave no es que yo solamente te los diga, sino que tú también tengas el ingenio suficiente para saber qué inventarte. Y una vez que tengamos ese conocimiento técnico mínimo viable, una vez que ya hayamos hecho esa fase de prácticas, de testing, de laboratorio, de aprendizaje un poquito más, de tocar, vamos a empezar a pensar en qué nos queremos especializar. En este punto ya comprenderás y ya sabrás las diferentes ramas y subramas que tiene dentro de la ciberseguridad. Ahora estaremos en el punto en el que tendremos que empezar a hilar qué es lo que nos gusta con qué es lo que realmente las empresas demandan. Y para ello vamos a tener que estar jugando con acciones estratégicas, pero también con acciones tácticas. Y es por eso por lo que es importante empezar a investigar en plataformas como LinkedIn, Glassdoor y demás, donde podamos ver cuál es la realidad de las cosas que nos piden las empresas en un momento concreto para poder empezar a explotarlas, para poder empezar a especializarnos. El flujo sería, primero, investigar dentro de la ciberseguridad cuál es el subdominio que más te gusta. Como ejemplos de subdominios tenemos pues, todo el tema relacionado con SOC, todo lo relacionado con Cloud Security, todo lo relacionado con App Security o DevSecOps, todo lo relacionado con Red Teaming, Pen Testing y demás.
o todo lo relacionado con Governance, Risk and Compliance. Obviamente hay muchísimos más subdominios y hay muchísimas especializaciones emergentes, como por ejemplo el Threat Intel, el SOAR Engineer, SOAR Automation y demás. Hay muchísimos roles, pero vamos a quedarnos con el alto nivel para saber qué empezar a buscar. Con estas vacantes que vayamos encontrando, tenemos que despiezarlas. Tenemos que ver cuál es el mensaje y las señales que nos están dando para poder identificar qué skills necesitamos practicar. Tan simple como esto. Una vez que hayamos hecho esta investigación, vamos a tener una lista de tareas, vamos a tener una lista de acciones que vamos a tener que preparar para empezar a practicarlas, a aprenderlas, o de habilidades que vamos a tener que adquirir para poder entrar dentro de este subdominio que hayamos seleccionado. Y aquí os quiero dar un mensaje. Esta especialización, estos subdominios, no es una decisión que vaya a quedar marcada para toda la vida. Esto simplemente es una puerta de entrada. Luego vais a poder disfrutar de un montón de oportunidades que os van a ir viniendo a lo largo de vuestra carrera profesional y que vais a ir pudiendo surfear. No tengáis miedo a equivocaros, no tengáis miedo a entrar en el terreno profesional a una oferta que creáis que luego pues no os va a encantar. Entrar, entenderlo, disfrutarlo, equivocaros y volver a empezar. Una vez que estéis dentro de la rueda, el mercado te va a ir dando las oportunidades y los trenes van a ir pasando y va a ser tu decisión a cuál te quieras subir, ya irás fluyendo. El siguiente punto que vamos a tener que tocar es el de la proyección. ¿Cómo vamos a proyectar nuestro perfil para que los entrevistadores se fijen en nosotros? Este es el perfil que más gente ignora y el que más impacto tiene. Si no somos capaces de crear ese gancho con un entrevistador que esté repasando currículums, no vamos a conseguir esa penetración en recursos humanos, ese primer filtro que luego nos va a poder dar una entrevista. Para conseguir optimizar tu tasa de éxito aquí vas a tener que saber cómo funcionan los ATS. Es el software que los perfiles de recursos humanos utilizan para poder hacer cribados masivos. Si tu currículum no pasa este primer filtro automatizado, da igual lo crack técnico que seas, que nadie te va a ver. Aquí importan las palabras clave que tengamos en la descripción, en cada una de nuestras experiencias, en nuestros proyectos, las tecnologías. Van a hacer match en función de la job description con la que el entrevistador esté trabajando. Trata de evitar el uso de excesiva inteligencia artificial para crear tu copy del currículum. Intenta ser creativo y dar algo diferencial, porque si utilizas ChatGPT vas a estar poniendo lo mismo que el resto de tu universidad, de tu grado de FP o de todos tus competidores. Porque a ver si te crees que eres al único que se le ha ocurrido tirar de ChatGPT para poder poner la experiencia de forma brillante. Utiliza la IA, pero intenta ir un paso más allá. Intenta aplicar también cierta personalización en base a la vacante a la que estés aspirando. Si tienes dos oportunidades, lo invento, para un banco o para sector de las telecomunicaciones, trata de darle una proyección específica para las dos oportunidades. Si no tenemos experiencia, no utilices más de una página. Yo, de hecho, teniendo experiencia, solamente uso una. Tengo que ponerlo más trascendental y tiene que ir en bien grande lo que quiero que el entrevistador vea a la primera. Todas las skills técnicas o en mi caso de gestión van a ir arriba, van a ir grandes, van a estar en modo titular para que las señales que el entrevistador reciba de mí sean justamente las que coincidan con mi background, con mi perfil. Si estamos contando proyectos personales, no hablemos de forma generalista. Ni contemos programé en Python. Vamos a intentar darle ese enfoque también de negocio, de contar cuál es el problema que estamos resolviendo. O, por ejemplo, si hemos estado desplegando un SIEM en casa, trata de inventarte KPIs para ver cómo de bueno es el SIEM que has diseñado. Intenta ver cuál fue el punto antes de implementar ese SIEM y después. Ya te digo, no hace falta que sea real, pero si nos inventamos los datos, ponemos números, va a dar mucha más credibilidad y a nivel profesional va a quedar mucho mejor. Otro punto importante será el saber proyectarnos bien en nuestro perfil de LinkedIn. No utilizamos imágenes que sean de fiesta ni imágenes que no se vean claras. Tenemos que buscar que la primera impresión sea el gancho para el entrevistador.
Una foto sencilla, con un polo o con una camisa y expresando tu personalidad. Que el headline no sea simplemente en lo que te gustaría trabajar. Pon un poco de detalle sobre en qué te has especializado y así todas las personas que te descubran de un vistazo van a saber cuál es tu core. En la sección de tu descripción, en About, cuenta quién eres, cuenta qué es lo que has hecho. No excedas más de un par de párrafos. Aquí es un resumen para darte a conocer, para expresar también tu personalidad, para que las personas que te descubran sepan un poco más de detalle sobre ti y sobre quién eres. Evita que sean descripciones generadas con inteligencia artificial. La puedes utilizar para el detalle fino, pero trata de expresar la realidad sobre ti. Porque si utilizamos la IA hasta para expresar quiénes somos, vamos a estar perdiendo toda nuestra esencia. LinkedIn cuenta con una sección específica para poder informar de los proyectos en los que hemos trabajado. Utilicémoslos para explicar todo aquello a nivel práctico que hayamos hecho desde casa y que así cuando no un entrevistador de recursos humanos, pero sí el entrevistador más técnico, el líder del equipo o el manager, cuando vean tu perfil van a saber en qué has estado cacharreando. Asegúrate de optimizar todas las secciones de LinkedIn para poder explicar y que cualquiera entienda quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que buscamos y en paralelo para optimizarlo para que aquellos recruiters que utilizan la plataforma para buscar candidatos también te descubran. Además de LinkedIn, también puedes navegar por las webs, por las plataformas de las empresas, porque casi todas van a tener una sección de ofertas laborales. En ellas vamos a poder encontrar el mismo o más detalle que en LinkedIn y además también vamos a tener la probabilidad de encontrar canales paralelos, como por ejemplo el email de la persona que está haciendo ese proceso de recruiting. Y en ocasiones es mucho más efectivo ir directamente por estos canales que por el proceso de LinkedIn. Todo lo que estás aprendiendo en este vídeo es el mapa, es lo que yo haría si empezase hoy en ciberseguridad. Pero la realidad a veces es un poco diferente y requiere de un poquito más de profundidad. Para ello he creado y diseñado un programa en el cual te voy a ayudar de forma totalmente personalizada y adaptada para poder cubrir tu situación. Porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene el mismo punto de partida, no todo el mundo tiene el mismo tiempo para invertir. Tampoco todo el mundo tiene la misma ambición. El programa es sencillo, no me voy a poner a enseñarte toda la teoría. Lo que vamos a hacer es ordenar tus ideas, trazar un plan y poder lograr el objetivo de desde un punto A llegar al punto B. Si quieres más detalle de este programa que se trata de crecimiento e inserción dentro del dominio de la ciberseguridad, escríbeme a este buzón de correo que te dejo por aquí y estaré encantado de ayudarte. Si llegas de los primeros vas a poder disfrutar de un descuentazo a cambio de que me des un poco de feedback y además te voy a entregar un libro de 11 dominios de ciberseguridad en el cual cada dominio va a tener un examen con las preguntas y las respuestas de forma justificada. Y el último pilar del que vamos a hablar es el de las certificaciones. Y es importante que sea el último. Las certificaciones sirven para validar el conocimiento, no son para aprender. Muchas veces tenemos el concepto totalmente distorsionado. Sí que es verdad que cuando estás estudiando una certificación, de forma indirecta aprendes, naturalmente. Pero cuando estamos hablando de efectividad para poder introducirte en el mercado laboral, no es un valor intrínseco lo que te están dando. Una certificación lo que hace es dar credibilidad, es un crédito, es tu tarjeta de presentación para aquellas personas que no te conocen. Es la demostración de que has invertido tiempo para validar unos conocimientos que has adquirido previamente. Veo a gente que está acumulando certificaciones como loco, pero sin una estrategia detrás, sin una dirección, sin sentido. Una persona que, por ejemplo, lleve 5 años en el mercado laboral trabajando como profesional en ciberseguridad, va a ser totalmente diferente las certificaciones que necesite para hacer un upskilling que las que puedo necesitar yo o tú si estamos introduciéndonos dentro del mercado. Dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, lo que debemos buscar es una cosa u otra. Certificarse antes de tener los fundamentos base es tirar el dinero. De nuevo, vas a aprender, por supuesto, pero el valor que le vas a poder dar si ya tienes esa base va a ser muchísimo mayor. El orden correcto debe ser primero esa base técnica, luego esa parte práctica y luego validar tus conocimientos
con esa tarjeta de presentación. Las certificaciones nos ayudan a que los perfiles de recursos humanos nos encuentren de forma fácil y es un filtro más. Muchas veces es simplemente eso, no es más. Es una palanca estratégica que debes activar en un momento preciso de tu carrera. Si necesitas orientarte y bucear un poquito más sobre certificaciones de ciberseguridad, te dejo un vídeo por aquí arriba que hice hace poco donde hablo de todas ellas y de las que más efectividad tienen en el mercado. La ciberseguridad es uno de los sectores donde mejor proyección hay, donde más oportunidades hay y donde más vas a poder desarrollarte en base a tus intereses porque hay muchísimas ramas y a la vez donde más escasez de perfiles específicos hay. La base de ciberseguridad la tiene muchísima gente, pero cuando buceamos, cuando nos especializamos en tecnologías concretas, es donde empezamos a ver ese crecimiento reflejado en nuestro desarrollo. Pero entrar en este dominio no es gratis. Requiere construir una base de conocimientos real, requiere una práctica y una inversión en tiempo muy alta, requiere demostrar cómo esos proyectos pueden dar valor en un negocio y el que consigue todo esto que hemos hablado no busca trabajo, sino que lo elige. Esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, si te gusta este contenido, que no se te olvide suscribirte, darle un like y comentarme, porque haciendo estas 3 chorradas que para ti son gratis, a mí me ayudas un montón. Y no solo a mí, sino a la comunidad, porque de esta forma vamos a conseguir llegar a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!